Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de lo que la élite no quiere que sepas. No te compares con nadie en este mundo. Si lo haces, te estás insultando a ti mismo. Bill Gates. Los gobiernos, los ricos y poderosos del mundo en que vivimos no quieren que sepas muchas cosas, y es necesario mantenerlos en la ignorancia, la mediocridad y la limitación, para ellos tener el control. Las crisis, las guerras, las dictaduras, el hambre y las enfermedades están bajo control, solo que los que tienen ese control son precisamente los que las crean, las mantienen y las sostienen, pues todo está fríamente calculado. Ellos son una élite mundial, creada por ricos, poderosos, organizaciones, gobiernos e instituciones religiosas. Uno de los efectos más paradójicos del capitalismo contemporáneo es que tiende a producir crisis económicas que merman los recursos y la calidad de vida de la población general, para luego adaptarse a las circunstancias y ver oportunidades de negocio e inversión por todas partes. No en vano, los países que más han crecido económicamente en los últimos años también han sido aquellos en los que la curva de desigualdad socioeconómica se ha ensanchado más. Esa desigualdad social en aumento tenderá a crear un clima de ira y descontento popular que producirá un estallido de descontento popular que atentará contra los privilegios que día a día hoy ostentan los que están por encima. ¿Esta tendencia podría revertirse? Al común de los mortales les gustaría pensar que sí, pero lo cierto es que al final, como en todos estos años, las élites económicas seguirán en la carrera por acumular el máximo capital o índice de beneficios, en una escalada de competencia que volverá a abrir nuevas vías de negocio y de inversión. La desigualdad social en aumento tenderá a crear un clima de ira y descontento popular que producirá un estallido de descontento popular que atentará contra los privilegios que a día de hoy ostentan los que están por encima. Cambiando un poco el tema, que a la vez sabemos que todo tiene relación, hablamos un poco de secretos de las personas más ricas del mundo para conseguir sus grandes fortunas. Bill Gates, fundador de Microsoft. Sí, es cierto que Bill Gates tiene un alto coeficiente intelectual, lo cual también ayuda a la hora de crear empresas o ideas que funcionen, pero la inteligencia no lo es todo a la hora de amasar fortunas. Su primera premisa es muy sencilla. Si tienes un sueño, ve a por él, pero no cuando tengas 40 años o un colchón económico, sino lo antes posible. No dejes de pasar ni un solo día de tu vida en trabajar en él. El fundador de Microsoft empezó a trabajar con ordenadores cuando solo tenía 13 años. Esto le permitió conocer el mundo de la informática a la perfección antes de lanzar su proyecto. Otra de sus enseñanzas más importantes es que no hay que compararse con los demás, ya que esto es un insulto a la persona. Comparar tu situación con la de otros que te rodean solo sirve para desmotivarte y hundirte. Cada persona tiene sus tiempos y su propio camino. Elon Musk, fundador de Tesla. Dejarse llevar por la pasión es la premisa que Elon Musk, fundador de Tesla, sigue en su día a día. Un consejo que también le ha llevado a convertirse en una de las grandes fortunas del mundo. Además de esto, el empresario apuesta siempre por una comunicación fluida y sin intermediarios. Decir las cosas en un lenguaje sencillo, cotidiano y sin tecnicismos es fundamental para que la información se procese de manera correcta y eficiente. Bernard Arnault, propietario del grupo LVMH. Esta quizás sea la premisa más complicada, pero no se trata de un imposible. El propietario del conglomerado de lujo LVMH considera que aprender a invertir es un básico que todo emprendedor debería seguir. Muchas personas creen que invertir es demasiado arriesgado, pero si uno se rodea de gente experta en la materia, que sepa aconsejar sobre dónde poner el dinero y en qué momento, los frutos llegarán tarde o temprano. Invertir tu dinero en crear un negocio propio también cuenta. Jay Leno, presentador de televisión. El conocido presentador de televisión cuenta, en la actualidad, con una de las colecciones de coches más impresionantes del mundo. Más de 150 modelos es lo que atesora en su garaje museo de más de 14,000 metros cuadrados. Para llegar a tener dicha colección y convertirse en millonario, Leno tuvo en su juventud 2 trabajos. Incluso cuando estaba en la cumbre de su carrera televisiva, hacía también comedia de stand-up. Su recomendación es tener 2 trabajos para guardar el sueldo íntegro de uno de ellos. Es decir, para poder acumular una fortuna hay que trabajar mucho, al menos durante unos años. En la actualidad vive entregado a sus coches, su gran pasión, y comparte videos de su amplia colección a través de su canal de YouTube, Jay Leno's Garage.
Jeff Bezos, fundador de Amazon. Siguiendo la línea de los consejos y hábitos más sencillos, esos que podría llevar a cabo cualquier persona, está el de Jeff Bezos. El fundador de Amazon confesó en una entrevista que una de las cosas fundamentales para triunfar y rendir al máximo es dormir bien. Algo muy obvio, sí, pero no todo el mundo lo lleva a cabo cuando tiene mucho trabajo. Descansar es importante para rendir, esto es así. Además, este empresario remarca la importancia de no usar relojes con alarma e intentar despertarse de forma natural y temprano. Algo complicado, pero no imposible una vez te habitúas. Larry Page, cofundador de Google. Para el cofundador de Google, una de las cosas más básicas e importantes para alcanzar el éxito es ser positivo. Aunque parezca algo obvio, no todo el mundo es capaz de mantenerse en este tipo de actitud cuando las cosas no salen bien. Según este empresario, y la mayoría de tus amigos, no se puede progresar si se es negativo. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Establecer prioridades es fundamental para llevar una agenda al día y mantener tu cabeza sana. Por ejemplo, el CEO de Facebook tiene por hábito resolver siempre primero los problemas más sencillos o aquellos que requieran menos atención. Así, cuando ve que avanza de forma satisfactoria en estas tareas, se siente con más fuerza y capacidad para abordar aquellos problemas que necesitan mayor concentración y empeño. Michael Bloomberg, empresario y político estadounidense. El propietario de Bloomberg, compañía de asesoría financiera y exalcalde de Nueva York, acumula una gran fortuna y para ello, además de trabajar mucho y muy duro, también tiene algunas premisas a seguir. No hay que tener miedo a tomar riesgos, ya que si uno no se lanza a la piscina, siempre permanecerá entre la multitud. Mantener las convicciones y ser persistente es imprescindible para llegar a ser alguien. Además, en esta época en que las redes sociales han cobrado una gran relevancia, es muy importante no dejarse llevar por los malos comentarios ni las críticas. Los 3 hábitos de los millonarios que puedes empezar a practicar ya: ahorrar, invertir y ser austero son, según un estudio, las claves para hacerse rico. Los 3 hábitos que tienen en común los multimillonarios: ahorrar un 20% del salario cada mes. Para el 88% de los entrevistados, el ahorro fue algo fundamental para su éxito financiero a largo plazo. Según el estudio, todos ahorraron una media de un 20% de su salario neto o de sus ganancias. Para lograrlo, la mayoría automatizó el ahorro, de forma que un 10% iba a cuentas de jubilación y el otro 10% a una cuenta de ahorros independiente. Una vez al mes, transferían sus ahorros mensuales acumulados a la cuenta de inversión. Si te parece mucho ahorrar un 20%, prueba a ahorrar un porcentaje menor, pero hacerlo de forma regular te ayudará a incrementar tus finanzas. Invertir una parte de los ahorros. El segundo hábito que compartían los millonarios entrevistados era la inversión. Al invertir de forma regular, aunque el interés originalmente no era muy elevado, este fue creciendo, de forma que después de 10 años empezaron a acumular una riqueza significativa. En los últimos años de su vida laboral, la riqueza de la mayoría de ellos había alcanzado un promedio de $3.3 millones. Ser austeros. Según el estudio, uno de los denominadores comunes de la mayoría de los millonarios entrevistados es que eran austeros. Esto se traduce en 3 cosas: ser consciente de cómo gastas el dinero, gastarlo en productos y servicios de calidad y aprovechar las ofertas para gastar la menor cantidad de dinero posible, buscando siempre el precio más bajo. Ser austero por sí solo no hará que te conviertas en millonario, pero poner en práctica estos 3 hábitos te ayudará a mejorar tus finanzas. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.